Bien, estamos dando seguimiento a esta primera carta de Pedro. Ya hemos llegado al capítulo número 3 y desde el capítulo 2 el texto nos empezó a hablar de la sumisión. Y hablábamos que la sumisión es la colocación voluntaria que cada uno de nosotros, ya sea como ciudadanos, como miembros de una iglesia o como trabajadores, nos colocamos para poder obedecer, en este caso, ya sea al gobierno, a la autoridad, a los gobernantes, u obedecer en otro caso a nuestros patrones o a las personas que nos contratan. Y Pedro, en el capítulo 3, vamos a leerlo, es primera carta de Pedro 3, vamos a leer de los versículos 1 al 7. ¿Amén? ¿Están listos? Primera de Pedro 3, capítulos 1 al 7. Leemos de esta manera, ¿sí? Dice así la palabra del Señor. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos a orar, ¿sí? Padre, te doy gracias por esta mañana. Gracias porque en tu misericordia nos permites llegar a este pasaje de tu palabra. Te ruego que nuestro entendimiento sea abierto. Sé que a veces hay pasajes que son difíciles, no porque no sean entendibles, sino porque en base a nuestra cultura nosotros practicamos cosas distintas, mi Señor, o va en contra de nuestro pensamiento o de nuestra ideología. Yo te ruego que esta mañana nuestro corazón esté dispuesto, tu Espíritu Santo aplique tu palabra en nuestras vidas y que podamos, mi Señor, tener esa seguridad y esa convicción de que tu palabra es expuesta con fidelidad, mi vida te sea útil, y te ruego, Padre, que sea este tiempo glorioso, mi Señor, donde tu Espíritu Santo aplique la verdad de tu palabra, aplique la verdad de tu evangelio, mi Señor, y mi vida te sea útil como un instrumento en tus manos. Te lo ruego, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bien, este pasaje es un poco controversial, o muy controversial, en base a lo que hoy vivimos como sociedad. Porque habíamos mencionado que el mandato era en cuanto a los ciudadanos, el someterse, bueno, los ciudadanos que son cristianos, someterse a las autoridades. En cuanto a los trabajadores, someterse a sus patrones, a los cuales o con los cuales ellos trabajan, o los que les contratan. Y en este caso, dice el versículo 3, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Es muy controversial porque nosotros vivimos en una época, sobre todo donde estamos impregnados en la mentalidad o en la ideología en que la mujer tiene que ser una mujer empoderada, una mujer independiente, una mujer autosuficiente, una mujer que no depende de nadie ni de hombres, e incluso ha ido más allá en el famoso movimiento feminista al querer destruir lo que ellos llaman el patriarcado y aún incluso generar una discriminación positiva hacia el hombre, argumentando que al haber tantos años de opresión del hombre hacia la mujer, ahora es tiempo de que la mujer domine y controle, sin importar que los derechos de los hombres sean menoscabados. Esa es la postura de los movimientos feministas, realmente eso es lo que persiguen.
Y lo más que nada, o más que ser un movimiento ideológico, es un movimiento que tiene que ver con fines políticos, más que con fines que buscan la igualdad o la equidad. Ya lo hemos mencionado otras veces, pero hago mención otra vez por el hecho mismo de que referirnos a que una mujer se someta a su marido es algo que es contracultural. Es más, las mujeres hoy día no quieren someterse a los esposos. Es más, sería algo absurdo el que a una mujer se le recomiende que debe someterse a su esposo. Pero la palabra es clara. Dice asimismo, ustedes mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Ahora, en el capítulo 2 de Pedro, como ya lo vengo mencionando, nos había enseñado de que tenemos que, como sociedad, ser responsables, que como trabajadores tenemos que ser responsables. Pero ahora Pedro va a introducir otros aspectos que tienen que ver con el hecho de que en la familia también hay un orden. Y tengo que aclarar el hecho mismo de que el mandato de la mujer sea someterse no las hace inferiores al hombre. En ninguna forma las mujeres tienen una categoría menor que los hombres. La Biblia nos enseña de que el hombre y la mujer son iguales. Son iguales en dignidad y en honor, no hay diferencia. Lo contrario al llamado feminismo sería el machismo, en el cual el hombre se considera superior, e inclusive dentro de la educación de ese tipo, al hombre tiene ciertamente privilegios y la mujer es más llevada a otros aspectos, como por ejemplo las luchas feministas. Las reales luchas feministas llevaron a que la mujer pudiese participar de forma activa en las decisiones de la política, o es decir, tener una participación en cuanto a poder votar. La mujer ahora puede ingresar a las universidades o poder acceder a la educación. Eso no era así antes. La mujer también no podía iniciar negocios o emprender empresas, sino que tenía que estar siempre sometida a esa categorización en que la mujer era un escalafón abajo del hombre. Pero en el caso que nosotros estamos mencionando, en cuanto a la palabra, nosotros tenemos que mencionar que existe una igualdad entre hombres y mujeres, pero sí existe una diferenciación de roles. Y en el caso de la Escritura nos enseña que el líder es el varón y que el rol que le compete a la mujer es someterse a ese liderazgo. Si ustedes quieren buscar Génesis capítulo 1 versículo 27, la Biblia nos enseña dos principios. El primero de ellos es que dentro del matrimonio hombre y mujer son iguales. Dentro del matrimonio, dentro de la sociedad, dentro de todo ámbito, el hombre es igual y la mujer es igual. Génesis 1:27. Génesis 1:27. Ahí el pasaje nos enseña de esta manera. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La mujer y el hombre son iguales en dignidad. No tienen ninguna diferencia. Y también quiero aclarar esto, porque por ahí hace algunos años surgió una secta de coreanos que venían tocando a las puertas, que venían anunciando que aparte de que había un Dios hombre, también había un Dios mujer. ¿No? Y tomaban este pasaje diciendo, no, es que Dios es mujer también, porque la Biblia dice que Dios es, o la mujer es la imagen de Dios, y entonces, si la mujer tiene esa forma es porque entonces hay un Dios que es mujer. Ese es el argumento que tenían, ¿no? Lo que la Biblia enseña es que el hombre fue creado primero, y de la mujer fue creada después, tomando una parte del hombre, ¿no? Y que los dos son imagen de Dios, pero no se refiere específicamente a la imagen física tal como es,
Más bien dicho, tiene que ver con esa gracia, con esa porción de gloria que hay en nosotros, en el cual el Señor mismo nos hizo. Pero no al hecho de que hay un hombre, o hay un Dios que tiene forma de hombre y hay un Dios que tiene forma de mujer, y argumentando que hay un Dios mujer también. ¿No? Dios es amor y también nosotros tenemos parte de eso. Sí, esas características de la creatividad o de atributos como el amor, que dice el hermano, que son comunicables al ser humano. Por ejemplo, Dios es amor y Dios también nos da a nosotros la capacidad de amar. Y sabemos que el amor, conforme a la Biblia, no es tanto un sentimiento, sino esa disposición a servir, como nos enseña la primera carta a los Corintios 3. Y aún el ejemplo mismo del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros y lo hizo por amor, en una actitud de sacrificio. Es más que nada en ese sentido que Dios es, o nosotros somos, a imagen y semejanza de Dios. No en el aspecto físico, porque Dios no tiene sexo, sino que Dios es espíritu. Entonces, el principio es que en este pasaje, en el capítulo 1 de Génesis, en la primera página de la Biblia, nos enseña que no hay ninguna distinción entre hombres y mujeres. El hombre es a imagen de Dios, la mujer es a imagen de Dios, aunque sí posteriormente nos enseña, y esto ya en el Nuevo Testamento, cuando Pablo establece ese orden en el cual el varón es el líder, pero a veces la palabra líder la entendemos como que es el jefe, o como es el que manda, o el que tiene control en todo. Pero en base a las Escrituras, un líder tiene mucha mayor responsabilidad sobre aquellas personas que están liderando. También el ejemplo que pone el hermano es que como padre tiene responsabilidad de proveer para su familia, para sus hijos, y proveerles tanto de instrucción como económicamente. Entonces, él tiene que salir a trabajar, tiene que proveer, tiene que ver cómo le hace, llevar el sustento, y en este caso el rol que corresponde a muchas mujeres que también trabajan, pero que debería, según, o que existen en muchos hogares, es que ella también es sustentada por el esposo, en esa área, el económico, pero también hay otras áreas en las cuales el hombre debe de proveer para su esposa y para su familia. Pero son dos principios que estamos viendo. El primer principio es que el hombre y la mujer es igual en dignidad y honor, y el segundo es que hay una responsabilidad de liderazgo, y esta es atribuida solamente al esposo dentro del hogar. Es decir, un esposo tiene más responsabilidad que la esposa, porque el rol que Dios le ha dado es mayor. Cuando ustedes ven en el libro de Génesis, capítulo número 3, que el hombre peca, y el hombre le dice, es que la mujer que tú me diste, Adán trata de decir, es que la mujer que me diste fue la que me dio de comer. Pero se darán cuenta cuando Dios llama para que le den cuentas, ¿a quién llama? ¿Llama a Eva? Llama a Eva. No, llama al hombre. No llama ni a la serpiente tampoco, que fue la que ahí estuvo metiendo su lengua, no sus mentiras, realmente a Satanás. Dios le pide cuentas al varón. Si alguna persona dentro de algún trabajo tiene alguna responsabilidad y tiene gente a su cargo, el dueño de ese lugar que tiene a ese administrador le va a pedir cuentas a su administrador, no al que estaba subordinado, ¿no? Y pasa lo mismo aquí. El hombre es el que tiene esta responsabilidad y tiene este rol de ejercer el liderazgo y de dar cuentas, porque en esta situación Eva ciertamente fue engañada, le dio de comer al marido, y el punto radica en que las cuentas las tenía que entregar el hombre, y el hombre era el responsable por lo que había ocurrido. De tal manera que lo que podemos ver, y estoy tratando de establecer como fundamento y como base, es que para que podamos entender estos roles y estas responsabilidades, veamos que en cuanto a la creación, Dios creó al hombre y a la mujer en igualdad de honor y de honra, pero con roles
y funciones distintas. Y la responsabilidad de la provisión, pero no solamente en los aspectos económicos, sino también espirituales y emocionales, le corresponde al varón. Y a la mujer es al criar a los hijos, o a instruirlos, enseñarlos. También hay responsabilidad del padre en instruir, no quiere decir que el hombre esté eximido de esa responsabilidad, pero digamos es la que queda en casa, al cuidado, mientras el hombre va a trabajar. También es cierto que en nuestra época las mujeres, y gracias a Dios, se preparan, se forman y tienen trabajos. No estamos en ninguna manera diciendo que la mujer no debe de ser así. El punto radica en el hecho en que donde los esposos actúan como dictadores, no tiene que de ser de esa manera. No tiene que actuar como personas egoístas, los varones, pensando que tienen privilegios por encima de las mujeres. Tampoco la mujer debe de ser obstaculizada para que pueda desenvolverse en aspectos profesionales o laborales. Muchos de ustedes tienen hijas, ¿no, hermano Amador? Tiene hijas, también tiene hijas. Y como padres quisieran que sus hijas estuviesen en las mejores posiciones, quizá en la mejor de trabajo, o a lo mejor en su estabilidad familiar, si es que son mujeres del hogar. De ninguna manera quisieran que fueran abusadas o violentadas, sino quisieran que fueran mujeres que sean honradas. También existe también la responsabilidad del hombre de poder enseñarle a la mujer, cuando tienen hijas, a ser dignificadas. Es decir, la mayor parte de las veces en las cuales las mujeres muchas veces se equivocan con las personas o en su caminar, es porque también el padre no ejerció la influencia que debía. Entonces es una gran responsabilidad por donde le veamos. Ya sea que tengan hijos o hijas, ya sea que tengan esposa, es una enorme responsabilidad. Y lamentablemente nosotros, sí, nosotros hermanos, desde que estamos viendo el Génesis, nos encontramos en una crisis de masculinidad, porque el hombre, de cierta forma, cede a lo que la mujer le da. Y él, teniendo la autoridad y la responsabilidad, acepta comer del fruto, y eso provoca la caída. Entonces, desde entonces hasta nuestros días, existe una gran crisis de masculinidad, donde los hombres no saben ser hombres, no saben ser padres, y al no saber hacerlo, las siguientes generaciones tampoco lo hacen. Entonces nos encontramos en una situación grave, donde los hombres no están siendo hombres, y las mujeres en esa tendencia desean tener cada vez más el control. En ese aspecto que estamos viendo del matrimonio, y los que están casados, que creo que son todos, saben que muchas veces dentro de su matrimonio hubo conflictos. Hubo conflictos por saber quién tenía la razón, o porque se hiciera como nosotros pensábamos. Nosotros debemos considerar que lo que estamos viendo en este pasaje de Pedro son muchas indicaciones hacia la mujer, someterse. Pero si ustedes se dan cuenta, el hombre le está diciendo solamente un versículo y le dice: ustedes maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Y es que tampoco cuando nos vamos a casar, no hay gente que nos diga, si no hubo un padre que nos advirtiese o nos enseñase que el matrimonio no es como las películas de romance, ¿verdad? No son como las telenovelas, que todo sale bien, que todos son felices para siempre, que simplemente es amarse y ya. Nos enseña que el amor es un amor romántico, un amor espontáneo de un momento y que dura para siempre. Entonces, no sabemos que las mujeres tienen algunas características que a veces son distintas a las nuestras, y que las mujeres las ven las cosas de una forma y nosotros las vemos de una forma, y que muchas veces eso es lo que genera conflictos dentro del matrimonio.
Y por eso nos encontramos muchas veces con tanta índice tan alto de divorcios o separaciones. Porque ni el hombre supo ser hombre, ni la mujer pudo ser mujer, y en esa lucha del poder dentro del matrimonio, pues se dan muchas lastimaduras, roces, golpes, y al final de cuentas terminan en fracasos. Y por eso vemos tan alto el índice de divorcios, y a veces a un poco tiempo, a unos 4 años, a unos meses quizás, y aún personas que siguen casadas, pero que su matrimonio es una situación tan terrible. Y aún lo peor de todo es que eso ocurre en familias o parejas que dicen ser creyentes, que dicen ser cristianos. Para que nosotros podamos comprender esto, hermanos, tanto la sumisión al gobierno, tanto la sumisión a los patrones, tanto la sumisión de la mujer al esposo, tenemos que entrar en el hecho mismo de que tenemos que ser creyentes. Si yo no soy creyente, la mujer no va a querer someterse, porque la forma de pensamiento es otra. Aunque cuando el hombre cumple su rol, su papel, y realmente es un varón, también es cierto que la mujer en su naturaleza se somete sin tener que violentarla, o sin tener que decirle que tu papel es el que te sometas, sino que la mujer creyente y el hombre que hace su papel, la mujer se va a someter a ese liderazgo porque esa es su naturaleza. Por default. Por default, por configuración, de forma natural, como que monara esa pieza en el rompecabezas cuando la otra está en la posición correcta. Y lo que vemos es, hermanos, que históricamente la mujer sí ha sufrido abusos. Por ejemplo, en el mismo judaísmo, la mujer era de menor categoría. La mujer no tenía permitido el que ella fuese expuesta a la enseñanza. Es más, las sinagogas estaban llenas de hombres. Los rabinos o la enseñanza rabínica era de que la mujer era de una categoría menor, y tenía que someterse al esposo. El esposo podía darle carta de divorcio a la esposa, pero la esposa no puede hacerlo con el esposo. En alguna rama del fariseísmo, simplemente porque al hombre no le gustaba cómo le hizo la comida, podía pedirle el divorcio. Y aún vemos cómo a través de la Biblia muchos hombres, y hombres que nosotros estimamos como David, como Jacob,